Entonces, básicamente tiene que tener los mismos polos que tiene la planta, pero como ceros, y como esa condición no puede cumplirse sin que... A ver, voy a rayar un poco la pizarra, me dicen si se alcanza a ver bien o no, para que no sea tan aburrido. Entonces, el controlador enlaza... Bueno, el asunto es simple. Hay que tener los ceros de la planta en el controlador. Hay que invertir la ganancia, pero eso no cumple con que sea propio, ya que para eso, o para que sea bipropio, el grado del numerador y el denominador del controlador en los abiertos tiene que tener el mismo grado al menos. Entonces tendríamos que agregar otros dos polos en el controlador de los abiertos para poder cumplir con que sea propio y realizable el controlador. Entonces, bueno, recapitulando lo que estaba explicando, el controlador de enlace abierto lo que tiene que lograr es seguir referencia constante en este caso, para tiempo infinito o s tendiendo a cero. Cualquiera de esos dos sirven para el análisis. Entonces, en ese caso se evalúa el controlador, por ejemplo, podría ser un controlador proporcional solamente, para que cumpla en específico la función que se pide. Ese sería como el controlador más sencillo de diseñar en este caso. Y el que les estaba comentando yo, que ilustra un poco mejor el tema del principio de inversión, es el que les decía. Tienen la inversa de la función y añaden una ganancia en caso de ser necesario, o un modo natural que no influya mucho con la dinámica de la planta. En este caso, elegí la ganancia 1 porque al tomar la inversa de la planta ya compenso esa diferencia de ganancia y añado los dos polos extra para que sea bipropio al menos el controlador y lo voy variando entre valores que van sobre un cuarto o menor a un cuarto, que es el polo que tiene la planta. Y con eso se logran más o menos estas dinámicas para los distintos tipos de controlador. Ahí se puede ver que, por ejemplo, el controlador 2 con un modo natural menor al de la planta estabiliza más lento el lazo abierto. A todo esto, ahí en morado abajo se ve solamente el modelo nominal de la planta ante la respuesta de escalón. Esto es todo ante una respuesta de escalón que estaría aquí en la entrada, la referencia. No sé si tienen alguna duda, me interrumpen nomás. Bueno, si se toma un modo natural para los polos extra que se añaden que sea mayor al de la planta, se empieza a mejorar incluso la dinámica eh, del lazo. En este caso, el controlador proporcional sería el primero. Mantiene toda la dinámica de la planta, ya que lo único que está haciendo es ajustando la ganancia de la salida a la referencia que se quiere. Ese sería básicamente el principio de inversión con un ejercicio bien sencillo. Ahora, la segunda parte del ejercicio planteaba que ahora se tiene una frecuencia más en la referencia. O sea que el controlador tiene que ser capaz de seguir esa referencia oscilatoria en la salida. Para ese caso, lo que habría que verificar que cumpla el controlador en lazo abierto es que para las dos frecuencias de interés, que sería la referencia constante o frecuencia cero, y la frecuencia omega 4, que sería la oscilación que tiene la referencia de entrada, independiente de la fase y de la ganancia. Pero ante esas dos frecuencias debería ser el inverso perfecto de la planta. Si se cumple esas dos condiciones para el controlador que eventualmente se diseña, se tiene que sigue esa referencia para ambos casos. En este caso no se pedía explícitamente calcular el controlador de lazo abierto, pero la idea sería más o menos similar a cómo se hizo aquí. O sea,
el controlador tiene que ser realizable y tiene que invertir la planta. Inverte la planta y lo que está en rojo para que sea bipropio. Eso quiere decir que el polinomio y o sea, el polinomio del numerador y del denominador tengan por lo menos el mismo grado. Bueno, pasamos al siguiente. Otro controlador enlace abierto, y esta vez no nos entregan derechamente la función que tiene la referencia, sino que nos dicen que la referencia ahora tiene energía en ese ancho de banda, o sea, de 0 a 11 radianes por segundo. Por lo tanto, ahora ya habría un criterio específico ahí para ese controlador. El lazo abierto en este caso tiene que tener ese ancho de banda para poder seguir bien a la referencia. Si bien me habían dicho, no han visto aún análisis de sensibilidades, ahí se ve un poco mejor el tema de los anchos de banda, que en el fondo yo calculo la función de transferencia entre dos señales cualquiera del lazo. Obviamente eso aplicando superposición. Enciendo la de entrada que yo quiero y veo la salida que yo quiero. El resto de las señales se apagan y se calcula la función de transferencia. Eso va a dar hartas funciones de transferencia entre todas las señales que uno elija. Y ahí se empieza a ver, cuando uno dibuja el diagrama de Bode de esa función de transferencia, el ancho de banda que tienen y cómo funcionan. En este caso todavía ustedes no han visto bien eso, así que no voy a entrar más en detalle, pero cuando se dice un ancho de banda, en este caso sería la sensibilidad que da entre la entrada y la salida. Un lazo abierto como el que vimos al comienzo sería la función de transferencia entre I sobre R. O sea, sería el producto del controlador del lazo abierto por la planta. Para el lazo cerrado se complica un poco más y ahí aparecen más funciones de transferencia. Y en este caso se hace algo similar a lo que se hizo al inicio, pero hay que tener una precaución en este caso. El controlador en lazo abierto tiene que invertir a la planta y, como vimos en el caso anterior, el controlador tiene que ser propio. Eso significaba, como dije, que el numerador y el denominador deben tener por lo menos el mismo grado. Y si invertimos la planta ahí derechamente, nos vamos a quedar cortos de un cero. O sea, sí. Entonces añadimos un polo al controlador y el cómo se escoge ese polo extra para que el controlador sea realizable se escoge en base a la restricción que se da en el enunciado, que tenga por lo menos ancho de banda de 0 a 11 radianes. Entonces, como dije, la función de transferencia entre la salida del lazo abierto y la referencia sería simplemente el producto entre el controlador y la planta, y la dinámica de salida que yo tendría al plantear un controlador de este estilo, considerando una ganancia K cualquiera y un modo natural cualquiera extra para que sea realizable, nos entrega el ajuste final que vamos a tener. O sea, básicamente estamos visualizando ahí el filtro que aplica el controlador en el lazo abierto. Y con esa información ya podemos más o menos visualizar el diagrama de Bode y ver el ancho de banda que alcanza a seguir antes de que empiece a decaer la ganancia para frecuencias mayores a 11 radianes por segundo. Entonces, para asegurar ese seguimiento, se escoge un modo natural que cumpla al menos ese criterio, que sea más rápido que el modo natural que se exige. Entonces, en este caso, para dar una respuesta concreta al ejercicio, se puede haber elegido cualquier valor superior, o sea, menor a esta dinámica. Y eso es básicamente cómo se hacen los diseños de controladores en los certámenes también. Dependiendo de la exigencia que tenga el enunciado, se va escogiendo lo que nos va faltando del controlador. Ahora, no siempre es tan como al tanteo, como vamos a ver después en el lazo cerrado. Bueno, también
otra cosa que el profe mencionó en el correo que me mandó era análisis de estabilidad. Bueno, yo encuentro que estos análisis de estado estacionario, que incluyen lazos cerrados con un montón de señales, igual son convenientes para ver qué es lo que pasa con todas las señales del lazo cuando ya se estabiliza. Por ejemplo, yo podría colocar en la referencia un escalón y puedo empezar a ver, una vez que se estabiliza todo el sistema, en qué valor se estacionan todas las señales del lazo. Entonces, igual voy a ver esto, pese a que no creo que les salga un ejercicio así, pero como digo, sirve para orientarse un poco. Además que aquí, si se fijan, esta planta G01 tiene un retardo que está dado por esa expresión. Esos retardos a veces se pueden dar para modelar diferencias por ejemplo, diferencias de tiempo que puede tener la medición y el lugar en donde estoy actuando. Si es alguna planta como minera, por ejemplo, ahí puede ser una aplicación de ese estilo. Bueno, para este caso, y para no alargar mucho esto, porque como dije, no creo que se lo pregunten, uno tiene que ir viendo, por ejemplo, para el escalón. Pues después de que se aplica el escalón, obviamente se va a establecer en dos con esa información y considerando que el controlador tiene integración, por lo tanto, para esa referencia constante va a tener error en estado estacionario cero. Puedo obtener de inmediato la salida y puedo empezar a obtener también la función de transferencia, la ganancia que tienen, disculpen, de las funciones de transferencia a la frecuencia de interés. En este caso, la frecuencia de interés sería S0, porque la referencia es un escalón, o sea que en estado estacionario T infinito es constante. Evaluando en S0 todas las funciones de transferencia y en T infinito todas las funciones en el tiempo, se llega más o menos a este esquema y yendo hacia atrás se puede ir desglosando el valor de cada una de las señales. Pero lo que más se puede destacar quizás en este caso es que el error en estado estacionario es cero. Era como el puntapié inicial para empezar el ejercicio y empezar a tener las señales hacia atrás, porque uno no podría haber sabido cuál iba a ser la salida de todo este sistema de lazo cerrado. No sé si les queda alguna duda respecto a este ejercicio. Ahí está el desglose más matemático de cómo se puede llegar más formalmente a esos valores, pero como por inspección uno debería poder saber qué va a pasar con la respuesta de este lazo en base al controlador. Bueno, y esto podríamos verlo después en otra sesión, ya que todavía no han visto, no sé si han visto la sensibilidad complementaria, hay un montón de sensibilidades en un lazo como este, por ejemplo. No sé si han visto esas funciones de transferencia para el lazo cerrado, C0 y S0. Las vimos hoy día. ¿Cómo? Las vimos hoy. ¿La vieron hoy día? Ok. Eh, bueno, en ese caso igual podría explicarles más o menos qué consiste el ejercicio. Bueno, aquí no sale el esquema explícitamente, pero es un lazo de control cerrado con solo G0. O sea, todo este bloque de acá se concentraría en un solo G0. Y el resto de la topología sería similar. Y nos piden determinar qué condiciones tienen que cumplir esas dos funciones de transferencia, que son las sensibilidades del lazo cerrado, para que el lazo sea internamente estable, el controlador realizable y que tenga error estacionario para antirreferencia constante 0. A ver, tengo un documento aquí que tiene todas. No, mira, después le paso un documento donde sale la deducción de cada una de esas sensibilidades. Pero por ahora igual aquí tengo un pequeño resumen de más o menos cómo se definen. Solamente que los defino en base al polinomio característico que se llama, que es ese ACL. Que, ¿por qué se define aparte?
porque siempre se repite en el denominador de todas las sensibilidades, como les explicaba hace un rato, y lo siento por los vecinos. Yo puedo sacar la función de transferencia entre este ruido que ingresa entre estas dos plantas y la salida, o por ejemplo la función de transferencia entre la actuación y la salida, entre la referencia y la salida, si tengo un ruido de entrada en la realimentación, o sea, un ruido en la medición del estado de salida, también puedo sacar una función de transferencia entre esa señal y la salida, entre la actuación. En todos lados se puede deducir una función de transferencia. Y algunas de esas tienen nombre específico y también todas esas concuerdan en tener el mismo denominador. Por eso es de interés este denominador, porque concentra la dinámica entre todas las señales para todo el lazo cerrado. Por lo tanto, al analizar la estabilidad interna y externa del lazo cerrado, se puede comprobar a través de ese polinomio que todas las señales son estables y por lo tanto el lazo cerrado es estable. Cosas importantes a tener en cuenta para este polinomio y para el diseño del controlador es que no pueden haber cancelaciones de polos inestables en el caso de que la planta los tenga. En este caso tenemos tres polos, uno que se ubica en el semiplano derecho y dos que se ubican en el semiplano izquierdo. En este caso hay un cero también que está en el semiplano derecho. ¿Por qué hablo de esos planos? Porque como estamos trabajando todas las funciones de transferencia en Laplace, después tenemos un lugar geométrico de raíces que ante una diferencia de ganancia, por ejemplo, uno ajusta un controlador proporcional en el lazo cerrado y le varía la ganancia de cero a infinito, puede mapear en el plano complejo cómo se comporta el lazo ante todas las frecuencias. O sea, disculpen, el lugar geométrico solo ante cambios de ganancia y en el diagrama de Nyquist ante todas las frecuencias. Pero en este caso nos vamos a concentrar en qué tiene que pasar con esas dos sensibilidades. Entonces, no pueden haber cancelaciones del el cero inestable de la planta y el polo inestable de la planta. Por lo tanto, al yo querer invertir la planta, no puedo añadir esos polos. ¿Por qué lo digo también? Porque del primer ejercicio ya veníamos viendo que el controlador se diseña invirtiendo la planta, pero ahora estamos en lazo cerrado y no se puede hacer ese proceso tan a la ligera. Las sensibilidades nos empiezan a guiar acerca de cómo, por ejemplo, cancelar uno de esos polos inestables inestabiliza el lazo completamente. Bueno, para que el lazo sea internamente estable, entonces, no pueden haber cancelaciones en esos polos, por lo tanto yo puedo evaluar el producto de esas dos funciones y tengo que comprobar que a esa frecuencia ninguna de las dos tenga, o sea, que tengan el valor que necesito. En este caso, por ejemplo, la sensibilidad complementaria relaciona directamente la salida, que sería, por ejemplo, en este esquema I, y la referencia R. La sensibilidad a secas, que sería el S0, o sea, no tiene ningún apellido esa sensibilidad. Todavía queda tiempo, así que no sé si alcanzan a ver bien más o menos el cuaderno. Ahí se ve las distintas sensibilidades y el lazo. Entonces, la idea es que, por ejemplo, la sensibilidad S sub 0, que no tiene ningún apellido, relaciona la salida con, por ejemplo, un ruido de salida, que sería la señal que está ahí. Antes de la salida, justo se mete una señal que aporta ruido al lazo. Y la
función de transferencia que relaciona esas dos señales, apagando todo el resto, sería S sub 0. Entonces, con eso podemos darnos cuenta que si la ganancia de S sub 0 es 0 ante la frecuencia que nos interesa seguir, o disculpen, es 0 a la frecuencia donde se encuentra el polo inestable de la planta, eso significa que el ruido de salida no afecta a la salida. O sea, si yo aquí, como les muestro en el cuaderno, quiero ver cuánto vale la salida, considerando un ruido en la salida, tendría que sería 0 por el ruido de salida, o sea que la salida no ve ese ruido. Y para el caso de T sub 0, que es la sensibilidad complementaria, la ganancia sería 1. Eso significaría que si ahí yo, lo mismo, veo cuánto vale la salida, sería la referencia por T0, T0 vale 1 para esa frecuencia, por lo tanto la salida sería igual a la referencia de entrada, o sea que estoy bien si cumplo esas dos condiciones para la sensibilidad. Para que ¿Me preguntaron algo? ¿No? No. Para que el controlador sea realizable, como aplicaba anteriormente en los ejercicios de las abiertos, tiene que ser propio. O sea que el grado relativo de la función de transferencia de la sensibilidad complementaria tiene que ser por lo menos 2. ¿Por qué por lo menos 2? Porque en nuestro caso tenemos que el denominador de la planta tiene grado 3 y el numerador tiene grado 1, así que el grado relativo de la planta es 2. Se resta el grado de abajo con el numerador. En base a ese criterio se determina el grado mínimo que tiene que tener esa sensibilidad. Pero es como una forma enrevesada de decir qué condición tendría que estar cumpliendo el controlador en el diseño. Y para cumplir el punto 3, que sea el error estacionario, para referencia constante, o sea, para que el error estacionario, disculpen, sea 0 ante referencia constante, se tiene que cumplir, como también vimos, como consecuencia de las señales que relacionan esas dos sensibilidades, que la sensibilidad complementaria sea 1 para que la salida sea igual a la referencia y que la sensibilidad sola ante frecuencia 0, que eso representaría la referencia constante, sea 0, o sea que no sea afectada por el ruido de salida, que sería una señal de sub 0 como les mostraba aquí en este esquema, que sería como bien general, porque tiene como pueden ver ahí, no sé si están viendo el cuaderno, tiene ruido de entrada, tiene ruido de salida y tiene ruido en la medición, o sea, en la realimentación de la salida. Entonces, en base a eso se pueden definir varias funciones de transferencia. Y esas tienen el nombre de sensibilidad y en base a su análisis se puede determinar, como vimos aquí, estabilidad interna, que el controlador sea realizable y que se tenga error 0 para una frecuencia determinada en la referencia. No sé si queda alguna duda con el anterior o seguimos viendo, podríamos ver. También el modelado, que antes no se evaluaba en el curso, pero que en algún momento de la vida sí se pasó. Tengo una PPT que es del profe que estaba antes. Igual está bien buena como para entender cómo se modela, por qué se modela y cómo se linealizan las plantas. Porque al final uno, cuando hace estos diseños de controladores, tiene una planta que es el fenómeno real y muchas veces actúa como caja negra. Entonces, lo que planteaban aquí en esta presentación, por ejemplo, para un molino SAC que muele material ahí
con el eje gigante, es que ante una cierta medida de flujo másico de piedras, pongámosle, que estaría en toneladas hora, se tiene cierta potencia de salida en el molino. Y en base a eso, este sería como un caso real de cómo modelar una planta que funciona como caja negra. Y con mínimos cuadrados logra ajustar una curva de ese estilo, que ahí se puede ver cómo el modelo difiere de la situación real, pero al menos va a ser un modelo relativamente bueno para ajustar un controlador. Entonces, también existe, por ejemplo, el modelo eléctrico de un motor, y ahí ya también tengo la ecuación mecánica, de equilibrio mecánico para la máquina, y en base a eso puedo plantear todo el modelo de la máquina y podría eventualmente añadir un controlador eh, que funcione más o menos bien con la planta real, pero siempre teniendo en cuenta que se trabaja durante el ajuste con un modelo. Y aquí, por ejemplo, coloca cómo linealizar, que fue una de las cosas que el profesor dijo que va para el certamen. Y en este caso se presenta un ejemplo donde se linealiza en torno a un punto y se hace con Taylor truncado el primer elemento. Entonces, por ejemplo, aquí colocan este sistema de un estanque, que es como muy clásico, y